Hola amigos, ¿qué tal? Acá estamos como todos los viernes con el estudio del libro del profeta Daniel y en este caso vamos a ver el capítulo número 8 que tiene por título La visión del carnero y del macho cabrío. Antes que nada vamos a orar como hacemos todos los viernes y comenzamos con el estudio de este libro. Muy bien, Padre Santo, Padre Eterno, te damos toda la gloria y todo el honor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por todos estos momentos, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos y te damos gloria por siempre, Señor. Te rogamos que en este momento en que estamos compartiendo este video, Señor, arrojes luz sobre tu palabra y que nos ilumines en el entendimiento para que comprendamos un poco mejor y para que nuestra fe sea afianzada, Señor. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Habíamos dicho que estos últimos capítulos del libro del profeta Daniel ya se tornan, abordan las visiones para el tiempo que iba a venir después de Daniel, incluso llega hasta nuestros días, ¿no? Porque hay algunas profecías que aún no se han cumplido y que están prontas para cumplirse antes de la venida de nuestro Señor. Así que vamos a comenzar con este capítulo leyendo el versículo, empezando el versículo 1. Y dice así: En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Acá se está refiriendo. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior él había tenido una visión en el año primero del rey Belsasar, el último rey de Babilonia antes de que fuera conquistada Babilonia por los medopersas, por el imperio medo-persa? Y Belsasar fue el último rey, que era un corregente, ¿no? Junto con su papá. En el capítulo anterior fue en el primer año del reinado de este rey, y aquí han pasado 2 años desde esa visión que tuvo, que vimos en el capítulo anterior, en la de las 4 bestias. Entonces sigue diciendo: vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Vale, les voy a mostrar un poquito. Susa, ¿dónde estaba Daniel? Susa era una ciudad, si bien no era tan imponente como Babilonia, era la segunda ciudad, digamos, de aquella época, en magnificencia, una ciudad espléndida también. Y acá nos dice, yo les puse para que lo puedan leer, Susa, que en persa es Shush, y en hebreo es Suya. En algunas versiones de la Biblia no dice Susa, dice Susan, que vendría a ser, que tiene más que ver con la palabra hebrea, ¿no? Bueno, esta ciudad era una antigua ciudad de los imperios iraníes, proto-elamita, elamita, por eso dice Elam, los elamitas, primer imperio persa, Seleucida y Parto. Y una de las ciudades más importantes del antiguo Oriente Próximo. Se encuentra situada en la parte inferior de los montes Zagros, a unos 250 kilómetros al este del río Tigris, entre los ríos Karkhé y Des, en el sudoeste del actual Irán. O sea, esta ciudad estaba más o menos a 370 kilómetros de Babilonia. Babilonia era la capital del reino babilonio y Susa era la capital del imperio persa, o de Persia, digamos, que hoy en día Persia es Irán, lo que equivaldría al país de Irán. Mientras que Babilonia estaba situada dentro de lo que hoy en día es Irak.
¿vale? Estaban una al lado de la otra, o sea, los países están uno al lado del otro. Y esta Susa estaba a 370 kilómetros más o menos de la ciudad de Babilonia. Dice, hoy en día de la antigua ciudad solo queda un gran campo de ruinas, como veíamos en la foto anterior. La moderna ciudad iraní de Yush se encuentra en el lugar de la antigua Susa. Yush es la capital administrativa del condado de Yush de la provincia de Juzestán. Esto es en Irak. Vale, bueno, Daniel se encontraba a orillas de un río, que seguramente es un afluente del Tigris, y tuvo una visión, que es lo que nos va a contar ahora. Ahora ya sabemos en qué época estaba, o sea, en el tercer año del rey Belsasar, y estaba ahí, seguramente por asuntos que lo había mandado el rey. Sabemos que Daniel tenía cargos administrativos y seguramente estaba en Susa o en Susán atendiendo los negocios del rey de Babilonia, ¿no? Bueno, y ahí es donde él, a orilla del río, tiene esta visión que nos va a pasar a relatar ahora. Dice así, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Bien, este carnero representa al imperio medo-persa. ¿Sí? Es como si... es como una repetición, ¿no? En los capítulos anteriores habíamos visto la estatua de Nabucodonosor, que representaba los 5 reinos, imperios que iban a venir, la cabeza de oro que era Babilonia, el pecho y los brazos de plata que eran el imperio medo-persa, el vientre y los muslos de bronce, que era el imperio griego, y las piernas de hierro, junto con los pies, mezclados los dedos con barro, hierro y barro, que representaba el imperio romano, ¿sí? Bueno, es como si Daniel o el Señor hiciera un zoom de esa historia, ¿no? También en el capítulo anterior vimos estos mismos imperios, pero como los veía Dios, que eran como bestias despiadadas, ¿no? Carnívoras, depredadoras. Vimos a las 4 bestias. Y ahora es como si el Señor tuviéramos la imagen de las 4 bestias y el Señor hiciera zoom, ¿sí? Entre la segunda y la tercera bestia, y nos lleva a esas dos, o sea, al imperio medo-persa y al griego, que es el que vino después, ¿sí? Entonces, este carnero representa al imperio medo-persa. Nos dice que tenía dos cuernos, que era Media y Persia. Y uno crecía, o sea, al principio estaban parejos, pero uno crecía más alto que el otro cuerno. Eso es porque Persia se empoderó y al final, con el tiempo, tuvo mucho más poder que Media. O sea, de esta alianza de dos naciones, con el tiempo, Persia fue subiendo y era más poderosa que Media. ¿Vale? Y dice, y vi que el carnero hería con sus cuernos al poniente, al norte y al sur. Ya dijimos que los medo-persas habían conquistado territorio en esos puntos cardinales, ¿no? Egipto al sur, Babilonia al poniente y al norte creo que Lidia. Bueno, y dice, ninguna bestia podía parar delante de él, o sea, ningún otro ejército podía parar delante de estos medo-persas, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Tengamos en cuenta que el imperio medo-persa fue uno de los más grandes en territorio que hubo, ¿no? Bueno, el más grande fue el griego, pero era un territorio vasto el que habían conquistado los medo-persas, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué más dice. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos,
y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Bien, este macho cabrío representa al imperio griego, que era el que iba a conquistar el imperio de los medopersas. Recordemos, Daniel estaba todavía en el reino de Babilonia. O sea, para Daniel esto era algo asombroso, porque él no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Ni sabía quiénes eran los... O sea, sí sabía quiénes eran, pero no se imaginaba que iba a pasar todo esto. O sea, quedó bastante sorprendido. Entonces, este cuerno notable que tenía el macho cabrío en la frente, entre los ojos, representa a Alejandro Magno o Alejandro el Grande, ¿sí? Que era el conquistador macedonio, ¿no? Para el imperio griego. Este hombre era un estratega militar, eso lo hablamos, fabuloso, a tal punto que hasta el día de hoy se estudian sus estrategias de combate, ¿no? Y era muy rápido, en muy poquito tiempo conquistó toda la tierra conocida. De hecho llegó a conquistar hasta parte de la India, llegó hasta la India este hombre, se extendió Grecia, que es un país pequeño, ¿no? Yo supongo que en esa época no había tanta gente como hay ahora, ¿no? Porque para conquistar todo eso hay que tener, yo me imagino, ¿no? Que hay que tener mucha gente. Sin embargo, había muchísimo menos gente de la que somos hoy, de la que hoy hay en el mundo, ¿no? O sea, supongo que sería más sencillo conquistar, no habría tanta oposición. Bueno, dice que no tocaba la tierra. Eso nos habla de la rapidez con que Alejandro avanzó y conquistó todo. Dice que vino hasta el carnero, o sea, hasta el imperio medio persa, y corrió contra él, o sea, lo atacó para quitar, o sea, para conquistar su territorio. Dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Bueno, esto nos está explicando que el imperio griego, o sea, Alejandro, vence, conquista todo lo que era el imperio medo-persa, que era bastante grande. Y sigue diciendo, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Se acuerdan de la bestia de 4 cabezas que representaban a los 4 generales que, que heredaron el imperio de Alejandro Magno? Bueno, estos 4 cuernos son esas 4 cabezas, o sea, son 4 reses, ¿sí? ¿Quién era Alejandro Magno? Bueno, sabemos que Alejandro Magno murió entre el 10 y el 13 de junio del 323 a.C., ¿sí? Murió a los 33 años. El conquistador más famoso de la historia. La vida del monarca macedonio fue una sucesión de batallas y logros como la conquista del imperio persa, el más grande que el mundo hubiera conocido, pero su legado no le sobrevivió. Algunos dicen que murió de unas fiebres y otros que fue envenenado. También dicen que se convirtió en un alcohólico y un adicto al opio. Bien, Alejandro se cuenta que Alejandro Magno, una vez que terminó de conquistar todo, cuentan que se sentó y lloró porque no había nada más para conquistar, porque su vida era eso. Como pasa con todos los reyes cuando se huelgan, cuando no tienen nada que hacer, porque ya conquistó todo, ¿qué pasa? Se hizo adicto al opio, al alcohol, tenía amantes, tenía mancebos que eran amantes de él estaba casado, pero tenía mancebos que eran amantes de él, y bueno, se murió a los 33 años. Se disputó este gran imperio, porque era un imperio enorme, vasto, lo más grande que se hubiese conocido en toda esa época, era demasiado grande. Bueno, hubo peleas intestinas entre sus generales y al final, como vimos en el capítulo anterior, 4 de estos generales
fueron los que se dividieron y se repartieron el vasto imperio que tenía Alejandro. Por supuesto, como dice la palabra de Dios, no con el mismo poder, ¿no? Porque se separaron, se dividió en cuatro, no es lo mismo que un solo imperio enorme como ese, con las mismas intenciones, ¿no? Estos se dividieron entre cuatro y de los cuatro generales a nosotros nos va a interesar de acá en adelante Ptolomeo, que se quedó con la parte de Egipto, y Seleuco, que se quedó con la parte de Israel y la parte norte de Israel, ¿sí? Que sería Siria. Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué nos dice Daniel? Que de uno de esos cuatro cuernos, salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Aquí la tierra gloriosa siempre se refiere a Israel, ¿no? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Bien, este cuerno pequeño, no sé si recuerdan que en el capítulo anterior se habla también de un cuerno pequeño. No es el mismo cuerno que en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque esta profecía del cuerno pequeño de este capítulo se ha cumplido, en parte, se ha cumplido, ¿sí? Les voy a explicar por qué. Este cuerno pequeño representa a Antíoco Epifanes, ¿sí? Antíoco Epifanes fue un personaje histórico que surge de Siria, ¿sí? De la dinastía Seleucida, o sea, de Seleuco, o sea, muchos años después, o sea, recuerdan, muere Alejandro Magno, se divide el reino entre cuatro generales, nos interesan dos de esos cuatro generales, Ptolomeo en la parte de Egipto y Seleuco en la parte norte de Israel y parte norte de Israel, que sería Siria. Muchos años después, con los descendientes de ese Seleuco, sale este Antíoco Epífanes, o Epifanes. Así que voy a leer esto, porque si no me hago lío. Dice, el cuerno pequeño de este capítulo no es el mismo del descrito en el capítulo anterior. Así el cuerno pequeño surgió del cuarto reino, o sea, del Imperio Romano. Y aquí el cuerno pequeño surge del tercer reino, que es Grecia. Este cuerno pequeño fue un personaje histórico, se cumplió esta profecía, mientras que el cuerno pequeño del capítulo 7 será revelado en el futuro, ¿sí? Pero de todas maneras, esto sería como este Antíoco sería como un prototipo de lo que va a ser el otro cuerno, que va a ser el anticristo, y que va a venir, que todavía no se ha cumplido esa profecía. Está para venir, ¿no? Entonces, este cuerno pequeño fue un personaje histórico, mientras que el cuerno pequeño del capítulo 7 será revelado en el futuro. Este cuerno pequeño aquí mencionado en el versículo 9, que acabamos de leer, surgió de Siria, de la dinastía Seleucida. Fue Antíoco IV o Epifanes, hijo de Antíoco el Grande. Epifanes significa el loco, era un tipo que estaba totalmente loco, incluso llegamos a creer que estaba endemoniado, totalmente. ¿Por qué? Antíoco accedió al trono en el año 175 a.C. y realizó un ataque contra Jerusalén. Yo les cuento que en el capítulo 11 vamos a ver en más detalle todo lo que hizo, que todo esto se cumplió, ¿sí? Todo lo que hizo Antíoco Epifanes, y aquí lo estamos resumiendo para no hacerlo tan largo, ¿sí? Entonces,
Sabemos que Antíoco accedió al trono en el año 175 a.C. y realizó un ataque contra Jerusalén. Y fue contra él que se rebelaron los macabeos en Judá. Los macabeos, si ustedes tienen a mano una Biblia católica, si bien están Macabeos 1 y Macabeos 2, si bien estos libros no están dentro del canon bíblico, o sea, no los tomamos como inspirados por el Espíritu Santo, sí son libros históricos que cuentan toda esta parte de la historia. ¿Sí? Los macabeos fueron los que se levantaron en contra de Antíoco y los expulsaron de Jerusalén. Bien, ¿quién era este hombre? Tenía un sentimiento antisemita muy arraigado y trató de exterminar a los judíos. ¿Sí? ¿Le suena conocido? Puso la imagen de Júpiter en el lugar santo del templo. ¿Sí? Esta es la abominación desoladora de la que habla Jesús en Mateo 24:15, que ya vamos a volver sobre ese tema. Este rey llegó a derramar caldo de cerdo sobre los vasos santos. Ustedes saben que el cerdo era un animal inmundo, impuro para los judíos, y era un sacrilegio derramar caldo o sangre de cerdo sobre los vasos, ¿no? Del templo. Además puso una imagen, una estatua de Júpiter o de Zeus en el lugar santo del templo. O sea, una profanación tremenda es la que hizo este hombre. Y este hombre es un prototipo de lo que va a ser el anticristo, pero lo que hizo este hombre es algo muy pequeñito comparado con lo que va a ser el anticristo, hermanos. Así que hay que estar muy atentos. Por eso esto es muy importante leer y estudiar y comprender. ¿Vale? Bien, ya sabemos quién era este hombre. Y dice así, sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bien, aquí, estos 2300 días, hubo una teoría antiguamente que ellos lo tomaban como que cada día era un año, ¿sí? Entonces, 2300 años, habían calculado que en 1800 y pico de nuestra era se terminaba, o sea, volvía Jesús. Por supuesto, esta teoría, que era solo una teoría, no se cumplió evidentemente. O sea que si no se cumplió es porque es falsa. Yo lo que creo sí es en la otra interpretación, en que las 2300 tardes y mañanas, o sea, los 2300 días, son días de días. ¿Sí? Y concuerda que desde que él profana el templo, desde que Antíoco profana el templo, hasta que la rebelión de los macabeos lo expulsa de Jerusalén y purifican de vuelta el templo, pasaron 2300 días exactos. ¿Vale? Miren cómo será importante cuando los macabeos purificaron el templo, que a partir de ahí se festeja este día se festeja hasta el día de hoy. Los judíos lo festejan, creo que es Rosh Hashanah, no estoy seguro, por eso no les voy a decir, pero si averiguan se van a dar cuenta, no me acuerdo ahora qué fiesta es, pero es una fiesta judía que se celebra hasta el día de hoy en conmemoración de la purificación del templo hecha por los macabeos cuando expulsaron a Antíoco Epífanes. Bien, él siguió gobernando, después muere, pero bueno, eso ya a nosotros no nos interesa. Seguimos leyendo. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión.
Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esta es la primera vez que aparece en la escritura el ángel Gabriel. Algunos lo llaman arcángel Gabriel. No sé, pero parece que este Gabriel fue el que se le apareció a María y le comunicó que iba a estar embarazada del Espíritu Santo. Gabriel vuelve a aparecer en el libro de Daniel, 2 capítulos más adelante, vuelve a aparecer Gabriel. Parece que este ángel es un ángel importante y es uno de los mensajeros que lleva mensajes muy importantes de parte de Dios. No sé si, por eso algunos lo llaman arcángel, yo la verdad no lo sé. Aquí no dice que era un arcángel, seguramente era un príncipe, pero no sé cuál es vamos a llamarlo Gabriel, el ángel Gabriel. Vale, bien. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Acá no lo dice, no lo da a entender fijamente, pero él me dijo, ese pero significa que él le dijo, no, no te postres. O sea que yo no recibo adoración. Siempre la adoración la recibe el Señor o Jesucristo. Nosotros no debemos adorar ni postrarnos delante de nadie más que del Señor Jesucristo y del Padre. ¿Vale? Entonces parece que Daniel viene a explicarle porque Daniel no comprendía la visión, por supuesto, no entendía nada y estaba asombrado y no demudado. Así que dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en la tierra sobre mi rostro. O sea, estaba completamente, este, completamente confundido Daniel. Él me tocó y me hizo estar de pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, como habíamos hablado antes. Como ven, la Biblia normalmente se interpreta a sí misma. ¿Sí? El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y aquí a la derecha lo tenemos, la muerte de Alejandro. Su imperio se repartió entre sus generales. Estos eran Ptolomeo, que estaba aquí bueno, no sé si se ve bien. Ptolomeo, que estaba en la parte de Egipto. Seleuco, como dijimos, que era toda la parte de naranja, que ocupa toda la parte del norte de Israel. Y Lisímaco y Casandro. Sí, que a nosotros mucho no nos interesan esos dos. Nos interesan Seleuco y Ptolomeo. ¿Vale? Como ven, el ángel está explicando todo lo que hablamos antes, ¿no? Bueno, y dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Fíjense en esto. Antíoco, que supuestamente está hablando de Antíoco, supuestamente. Antíoco no fue quebrantado no por mano humana, o sea, fue una rebelión que hicieron los macabeos y lo expulsaron, ¿sí? Y a ver, esperen que al final ordenado, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Otra vez, acá aparentemente nos lleva al cuerno pequeño del capítulo anterior, pareciera, ¿no? Porque esto describe al anticristo. Aunque también Antíoco hizo lo mismo, o sea, fue algo parecido, se enalteció en su corazón,
destruyó al pueblo de los santos, que en este caso el pueblo de los santos es Israel, ¿no? Se está refiriendo a Israel ahí. Sin embargo, si leemos Apocalipsis, vamos a ver que todo esto está profetizado para ocurrir. Y Jesús, en Mateo, nos dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel, entonces huid a los montes, sabed que llegó el fin. Vale, esto ocurrió y además, y todavía no ocurrió, porque Antíoco era un prototipo de lo que va a ser el anticristo. O sea, un 5% de todo lo que va a ser el anticristo. Entonces, esta profecía, no sé si oyeron hablar alguna vez de las profecías de doble cumplimiento. Bueno, esta profecía se cumplió, pero a la vez todavía no se cumplió, porque son dos personajes distintos. Uno es Antíoco y el otro es el anticristo que está para venir. Y acá tenemos una comparación entre Antíoco y el anticristo. Uno, altivo de rostro, eso nos habla de brutalidad, violencia, arrogancia. Dos, entendido en enigmas y con su sagacidad, adulaciones y lengua suave. Y entendido en enigmas es que va a resolver problemas que nunca se han resuelto hasta ahora, que no se han podido resolver. Y su poder, tres, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O sea, hablamos de que Antíoco Epífanes seguramente estaba endemoniado. Y el anticristo va a recibir el poder directamente de Satanás. Directamente, así. O sea que estamos hablando, por eso dice, mas no con fuerza propia. Y dice, 4, prosperará y hará arbitrariamente. Parecerá ser un completo ganador hasta que Dios derribe su reinado. ¿Sí? Y 5, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Persiguen ferozmente al pueblo de Dios. Tanto Antíoco hizo lo mismo y lo mismo va a hacer el anticristo en el futuro. Y bueno, y finalmente dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. O sea, tanto lo afectó a Daniel esta visión, porque no la entendía él, y aparte lo asustó. Seguramente debe haber sido terrible ver todo eso, ¿no? Porque él vio en esa visión, el Señor le reveló lo que iba a hacer, lo que iba a pasar con su pueblo, ¿no? Y con su santo templo. Dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bien, hermanos, esto es todo por hoy. Así termina este capítulo y sonó como una serie, ¿no? Y así termina este capítulo. Les agradezco que hayan estado compartiendo este video. ¿Alguna pregunta? Veo que no tienen muchas preguntas. Veo que saben todo ustedes, que no hace falta que nadie les explique nada, ni tienen ninguna duda, ni ninguna pregunta. Así que me alegro muchísimo. Nada, bueno, en el siguiente programa vamos a ver el capítulo 9. Y nada, que Dios los bendiga muchísimo y bueno, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes.